Derivado de la situación pandémica mundial anterior, muchas personas se vieron en la necesidad de emprender nuevos negocios, para estar dentro de la nueva oferta y demanda que el consumidor buscaba. Según Google, la búsqueda de farmacias creció más de un 300%, y como consecuencia hoy en día hay más personas que están buscando abrir la suya. Como cualquier otro negocio, no es cosa fácil. Entrar en la industria farmacéutica requiere ciertos lineamientos, que debes de tener bien presente. Aquí te vamos a guiar paso por paso, para que sepas cuáles son los requisitos para abrir una farmacia y logres el éxito. La ubicación ideal para tu farmacia. Uno de los aspectos más importantes para cualquier negocio exitoso es la ubicación. Al investigar un lugar, existen muchas cosas que deberás tener en cuenta. ¿Cuál es la competencia en el área? Si hay varias cadenas de farmacias a unas pocas cuadras, te será difícil desarrollar tu negocio. No es imposible, y las farmacias independientes pueden competir con las cadenas, en caso de que ofrezcan un mejor servicio o un nivel de experiencia que no se ve en las cadenas. Sin embargo, deberás trabajar mucho más duro para construir una farmacia exitosa en caso de que haya cadenas en los alrededores. Ten en cuenta la accesibilidad de tu negocio. Sería bueno si tuvieras espacio para un estacionamiento o que haya un espacio suficientemente amplio en la calle para estacionar vehículos. Dado que muchos de tus clientes pueden ser adultos mayores, también necesitarás una zona sin escaleras. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. Modelo de negocio de tu farmacia. Decide si tendrás una farmacia nueva o comprarás una existente. Al abrir una farmacia independiente, tienes dos opciones: construir una desde cero o comprar una existente. Existen opiniones diferentes acerca de qué opción es mejor. Cada opción tiene desafíos y ventajas únicos, que debes sospechar cuidadosamente antes de tomar una decisión. Compra una farmacia existente. Con esta opción, tendrás una farmacia ya establecida y con una clientela fija. También podrías conservar a algunos miembros del personal que trabajaba en la farmacia anterior, lo que te ahorrará tiempo al buscar empleados. No obstante, probablemente sea más caro comprar una farmacia existente. Deberás solicitar un préstamo mayor, buscar más inversionistas, y esperar más tiempo antes de obtener una ganancia con tu negocio. Construye una farmacia nueva. Por lo general, esta opción es más barata que comprar un negocio existente. Con menos acuerdos financieros de los que preocuparte, podrás abrir una tienda y empezar a obtener una ganancia con mayor rapidez. Sin embargo, comenzarás desde cero en lo que respecta a clientes. Deberás publicitar tu farmacia de manera extensa, de preferencia antes de la inauguración, con la finalidad de asegurarte de tener la suficiente cantidad de clientes para mantener tu negocio a flote. Habla con otros empresarios y farmacéuticos independientes. Establecer un negocio pequeño siempre resulta ser un desafío. Hablar con otras personas que hayan estado en tu lugar puede ser tranquilizador e informativo. Reúnete con otros empresarios y farmacéuticos independientes y pídeles algunos consejos. Si bien los farmacéuticos independientes, en las zonas aledañas podrían no estar dispuestos a compartir sus secretos, puedes unirte a organizaciones nacionales y hablar con otros profesionales que no compitan contigo, y así obtener consejos valiosos. La inversión inicial para tu farmacia. La inversión inicial es muy variable, y depende principalmente del tamaño del lugar, y luego los costos que incluyen el alquiler o compra de espacios, mobiliario, iluminación, caja registradora, lector de código de barras, computadoras y software. Si no tenemos un gran presupuesto disponible, debemos tomar en cuenta la oportunidad de adquirir mobiliario y equipo usado o de arrendamiento. Contratar al personal para tu farmacia. Escribe un manual para los empleados. Es muy importante contar con procedimientos para que tus empleados respondan de manera adecuada a las diversas situaciones que podrían experimentar. Pídeles a todos los empleados que lean el manual como parte de su capacitación. Esto garantizará que todo tu personal se familiarice con las políticas y procedimientos del negocio. Investiga a todo el personal antes de contratarlos. Sin importar lo bueno que seas para realizar tareas múltiples, necesitarás a un buen personal que te ayude a que tu farmacia sea un éxito. Ten cuidado al contratar a todos tus empleados, desde farmacéuticos hasta cajeros.
Todas las farmacias necesitan a un farmacéutico licenciado durante las horas de atención. Si planeas iniciar una farmacia, quizás sea porque eres un farmacéutico y serás el encargado de realizar la labor. Si este es el caso, aún necesitarás tener algunos farmacéuticos de respaldo, a quienes puedas llamar en caso de que te enfermes o necesites el día libre. Como dueño del negocio, también deberás concentrarte en hacerlo exitoso. En ocasiones, esto significa hacer a un lado las labores propias de la farmacia y administrar el negocio en general. Si tu negocio es lo suficientemente pequeño, podrías supervisar la sección de los medicamentos y los artículos del hogar por tu cuenta. Sin embargo, si tu farmacia es más grande, deberás delegar responsabilidades. Estrategia de marketing para tu farmacia. La estrategia de marketing expone y clasifica todas las iniciativas que vas a adoptar para que las personas decidan comprar productos farmacéuticos en tu farmacia. Tienes que optimizar el posicionamiento en buscadores. Este proceso se conoce como optimización en motores de búsqueda, o SEO en inglés, y se lleva a cabo al hacer uso de palabras clave específicas para que su farmacia salga en los primeros lugares en Google. Si quieres asegurarte de ser bien visible en los motores de búsqueda, también puedes invertir un presupuesto en la red publicitaria de Google Ads. Tu farmacia debería permanecer activa en diversas redes sociales. El sistema de publicidad de Facebook Ads permite promocionar tu farmacia y lo que ofrece a usuarios que tienen un perfil muy parecido a tus futuros clientes. De un mismo modo, puedes crear acuerdos estratégicos con empresas y la comunidad local, quienes serán útiles para que su farmacia logre reconocimiento. Publicita tu farmacia antes de que abra. Deberás asegúrate de que en el día de la inauguración, todos en la comunidad conozcan tu negocio. Existen muchas formas de publicitar tu negocio antes de la gran inauguración. Cuelga un gran cartel con la frase "Muy pronto" afuera de la farmacia para que los peatones y conductores sepan que pronto se abrirá. Reparte volantes manualmente casa por casa. En ellos deberás describir tu negocio y los servicios que ofrecerás. También sería una buena idea incluir algunas ofertas por inauguración con el fin de atraer clientes. Problemas que se pueden presentar. Tener un negocio de farmacia muchas veces no es una tarea fácil. Se debe tener control y sapiencia sobre el abastecimiento de los medicamentos y saber los componentes que se venden. Muchos clientes vienen preguntando con síntomas de malestar, y en lo posible se debe ayudar al mismo. Sin embargo, siempre se debe sugerir acudir a un médico, de presentar un problema aislado muy grave. Además, vender medicamentos sin prescripción facultativa puede representar un riesgo, por lo que se debe estar atento a qué componente pide el cliente y si necesita prescripción de un profesional en el campo de naturaleza médica. Los permisos pueden ser tediosos y complejos, puesto que se está trabajando con materiales delicados que pueden afectar gravemente la salud del individuo si no se sabe lo que se hace, circunstancia que puede representar un gran problema y posibilidad de consecuencias legales dependiendo sea el caso. Además, es aconsejable contar con personal preferiblemente capacitado o profesionales en farmacia. De esta manera aumenta de forma importante la posibilidad de prestar un servicio adecuado, minimizando el porcentaje de accidentes o ineficacias que un personal sin la debida capacitación puede presentar. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una farmacia, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio, y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una farmacia y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!